Hola, buenas. Estamos en esta charla de nuevamente domingo de la Escuela Libre Textil. Estoy invitando a Rocío. Hola Scarlett. Eh, bueno, hacía tiempo que no nos veíamos. Quería recordarles que la Escuela Libre Textil se encuentra haciendo charlas en todo lo que va del año 2021 en este formato pandémico. Y que hoy día hemos invitado a una chilena residente en México, quien nos va a presentar la charla La reiteración de los pañuelos sobre textiles, performance y reparación. Eh, yo les parto por pedirles disculpas porque estoy un poco resfriada, entonces eh, mi voz no es la de siempre, pero vamos a hacer todo lo posible para poder hacerlo bien, ¿ya? Estoy conectando con Rocío, que al parecer le está costando sumarse. Ahí sí, nuevamente. Eh, ya perdí la cuenta de las charlas que llevamos, pues, pero han, son más de 10. Así que les quería contar que estas charlas por lo general de una hora. Vamos a empezar a las 4:10. Eh, Rocío está en México, así que para ella son las 1 de la tarde. Y nada, pues hemos pasado por hartos temas. eh, y hoy día llega esta conversación que nos hace harto sentido porque además en este tiene que ver con activismo, con arte, con denuncia y con con la relevancia que tiene lo textil para estas prácticas, ¿no? Así que les quería contar también que vamos a dejar un espacio al último para preguntas que ustedes quieran hacer y que además esta charla queda grabada. No sé qué pasa con Rocío, si está pudiendo conectarse. Voy a ver por acá qué me dice. Me dice que no puede. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí la invité de nuevo. Esperemos a ver qué pasa. Ojalá que se pueda. A ver qué. Bueno, esto de las tecnologías. Ahí está Rocío. Hola Rocío, lo logramos. Sí, muchas gracias. Estaba haciendo una muy breve introducción a quienes ya se conectaron, eh, hablando un poquito de esto de la escuela y de estas charlas que venimos dando hace ya casi 2 años y, y dando algunas como comentarios respecto a qué va la charla y que va a durar 1 hora, que nos pueden hacer preguntas y que la idea es contar en qué has estado tú, tu último proyecto. Yo quería partir a las 4:10 para esperar un par de minutitos más. Estaba compartiendo que tú eres de Chile, pero que actualmente estás viviendo en México y que tenemos una diferencia de horario, entonces ya son la 1 de la tarde. Y, y nada, para agradecerle a todas. Mira, aquí hay alguien que te está saludando, Ro. Hola, Luz, y hola, Francisco. Qué bien saber de ustedes. Hola, Felipe. Bueno, cualquier preguntita que tengan, eh, la pueden ir dejando en la cajita. Nosotros vamos a dejar 15 minutos al final para preguntas, comentarios, obviamente opiniones. Vamos a tratar de irlas integrando a la conversación. Yo tengo acá mi torpedo. Mientras va llegando la otra gente, quería contarles un poco de Rocío. Denme un segundito porque estoy a 2 bandas acá de teléfono.
Bueno, esta charla se llama La reiteración de los pañuelos sobre textiles, performance y reparación. Si ustedes quieren saber un poquito más, pueden también ver nuestra historia donde en la semana les fuimos compartiendo un poco de qué iba esta conversación con Rocío. Nosotras nos reunimos ayer para afinar algunas cositas más y esta charla se enmarca dentro de una investigación que hizo Rocío, que lleva un tiempo desarrollando, que tiene que ver con su quehacer artístico y con su experiencia en torno a las artes y lo textil. Eh, no sé cuánto tiempo llevas ya haciendo una maestría, ¿no? Sí, llegué a México en agosto del 2019 y ya llevo 2 años y medio y esta investigación ha durado, bueno, todo este tiempo y a pesar de que ya terminé la maestría, continúa en el fondo, sigo en eso. Muchas. Mira, ya. Vamos a lo nuestro. Una de las cosas que tú relevas desde tu investigación tiene que ver con la reparación. Entonces yo ahora quiero darte el pase para que tú te presentes y nos vamos rápidamente a lo que tú nos quieres contar, mostrar y comentarnos respecto de esto. Y después, una vez que tú termines, yo te voy a hacer algunas preguntas, pero ya te doy la palabra y muchas gracias a toda la gente que se conectó y a la que se va a seguir conectando. No se olviden que esto queda grabado y guardado, así que si no, si se tienen que ir o tienen algún problema de conexión, después siempre van a tener la oportunidad de volver sobre esta charla. Y muchas gracias, Rocío, bienvenidísima a este espacio virtual de la Escuela Libre Textil. Muchas gracias por confiar en nosotros para contar tu trabajo y bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, sí, yo soy Rocío, soy boliviana, estoy radicada en México hace ya 2 años y medio y me vine a México con una idea muy naif, que era hacer una investigación en torno a fibras, porque había llegado después de un viaje a Rari a la fibra Ixtle, que es una fibra endémica mexicana que se ocupa en Rari, en Chile. Entonces eso fue algo que a mí como que me abrió mucho la cabeza y dije, ya, voy a ir a hacer una investigación de fibras. Pero entre las muchas cosas que han pasado en estos años, de pandemias, de estallidos sociales, de estallidos feministas, sucedió que yo llegué a México aproximadamente un 10 de agosto y el día 19 hubo una marcha acá, feminista. Pensemos que obviamente la realidad de las mujeres mexicanas y de las disidencias es súper diferente a la de Chile, por ejemplo. Acá hay más violencia. Entonces, en esa marcha se rayó un ícono patrimonial, entre muchas comillas, de la ciudad, que es el Ángel de la Independencia, que es básicamente un monumento gigante, y eso generó una serie de refracciones que continúan hasta ahora. Básicamente porque se rayó un patrimonio, y lo digo entre comillas porque mi investigación va de eso, y en verdad en México, y la cifra sigue aumentando y es terrible, por feminicidio mueren 13 mujeres al día. Entonces, imagínate, o sea, se empieza a defender los monumentos, pero la vida misma de las mujeres no se defiende. Entonces, esto generó que un grupo de mujeres restauradoras, que yo las amo, soy súper fan de ellas, se agruparan para pedir permiso para entrar al Ángel de la Independencia, que una vez que lo rayaron, lo cercaron, para que no lo siguieran rayando o haciéndole quizás qué. Entonces las restauradoras piden entrar al monumento y le hacen un registro fotográfico que se ha mostrado en muchas partes, y ellas comienzan entonces esta discusión de qué es lo patrimonial, de qué es lo que debe defenderse, porque la UNESCO, que es, digamos, como la institución global que define lo que es patrimonio, dice que el patrimonio es algo que obviamente debe ser resguardado para la posteridad porque representa un valor, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la identidad. Y básicamente el Ángel de la Independencia es un ícono que tiene un origen
digamos, como de la historia, ¿no?, del arte griega, en donde hay un ángel que no tiene nada que ver como con cómo nos vemos los latinos. Y entonces, bueno, una serie de cosas que hacen que esto se densifique. Y en eso yo sigo, bueno, viene la pandemia y, bueno, cambia mi investigación obviamente, empiezo a centrarme justamente en lo patrimonial y así es como lo textil, que es algo que yo vengo desarrollando desde muy niña, me hace mucho sentido porque me doy cuenta que lo textil, sin ser palabras o sin ser un lenguaje escrito, guarda memorias, guarda saberes, y entonces ahí se conecta con esto que yo vengo criticando, que es la idea de patrimonio, que es la idea de qué se debe resguardar y cómo. Entonces, así es como me empiezo a acercar a prácticas que muchas veces están fuera del arte, y justamente, y te lo comentaba ayer, Leo, por eso me interesaba presentar esto aquí, porque si bien yo estoy en la academia, en este momento, no es el lugar en donde solamente me interesa como ampliar esto, ¿no? Todo lo contrario, y me gusta que sea en esta instancia, que es una escuela libre, en donde se está entregando información de manera menos jerárquica. Entonces, bueno, y así es como llego a escribir el segundo capítulo de mi investigación, que tiene que ver ya no solamente como con la idea de esta imposición que hay desde la colonización en adelante, de nuestros parámetros estéticos, religiosos, etcétera, para centrarme en prácticas en donde hay literalmente pañuelos, que son emblemas de luchas, y cómo esto se da alrededor o sea, en diferentes puntos de Latinoamérica y hasta la actualidad. Y de cómo lo textil guarda, cierto, esa carga emocional, hereditaria, histórica, que va un poco a la par de estos discursos de la historia que son los discursos oficiales. Entonces yo básicamente eso es lo que abordo en este pequeño ensayo. Gracias. Creo que va quedando súper claro un poco hacia dónde vamos, ¿no? En esto que tú nos vas a contar. Y yo me sorprendí cuando estuve mirando el tema, porque me pasaron hartas cosas que las quiero poner acá, como para compartirlas contigo también y con quienes nos están escuchando, que tienen que ver como con esto de los lenguajes que se pueden unificar, que nos vamos encontrando, y como lo que está pasando a nivel latinoamericano, que lo hablamos. Yo te decía que bien que esta conversación va a estar dentro de esta semana, que ya lo había dicho, que es la semana de la conmemoración contra la violencia, que es potentísimo. O sea, las proporciones de lo que ocurre en México, lo que ha seguido ocurriendo en nuestros países, y que tiene hartas vueltas, ¿no? Que me gustaría escucharte lo que tú tienes que decir, porque ¿por qué los pañuelos? Cuéntanos, partamos, ahí tú. Eh, Ahí son dos cosas. Lo primero es que, bueno, yo trabajo en varios formatos, trabajo la cerámica, el textil, pero yo vengo de una formación de fotógrafo. Yo estudié arte, pero me dediqué a la fotografía mucho tiempo. Entonces yo, desde que estaba estudiando, digamos, la licenciatura, mi tesis de licenciatura de hecho se llamó Escenarios Plásticos. A mí me interesó siempre mucho lo escenográfico, porque yo nunca hice imágenes documentales, yo nunca salí a la calle, por ejemplo, a la protesta a sacar fotos. Yo prefería participar de la protesta y quedarme más bien como eso, como una participante, como una ciudadana, y mis amigos fotógrafos los súper admiro y me fascina el trabajo documental, pero definitivamente no es lo mío. Y entonces yo tenía esa inquietud y venía trabajando como más a nivel teórico lo del escenario. ¿Y qué me pasa? Y esto es algo que no lo he dicho solamente yo, o sea, lo ha dicho Alfredo Yar, lo han dicho otros artistas, la potencia de las imágenes más allá del arte. Entonces yo empiezo a ver en esta investigación y pienso cuáles son las imágenes que a mí me han marcado, por ejemplo. Ya no solo como Rocío, sino como chilena, por ejemplo. Y hay una imagen
que justamente Alfredo Yar, que no es que sea como mi máximo referente, sino que me gusta mucho lo que dice al respecto, él habla de la imagen, por ejemplo, del Palacio de la Moneda en llamas. Es una imagen que todos los chilenos cargamos, todos. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, el peso de esa imagen. Luego está el peso de la imagen, que eso lo digo ya más a nivel personal, que es la imagen de las mujeres que bailan la cueca sola, que me parece una imagen potente, desde una fragilidad tremenda, y cómo esa fragilidad se transforma en una fuerza discursiva y cómo es un ícono hasta el día de hoy, para nosotras mujeres más jóvenes que nacimos después de eso, por ejemplo. Entonces, en relación a lo escenográfico, el poder, los estados han trabajado desde todo el siglo XX con esas imágenes y nuestra vida está llena de imágenes. Entonces, a eso apunta un poco mi idea de lo escenográfico. O sea, cuando se quiere atentar, por ejemplo, contra la estabilidad de un movimiento, como pasó con el estallido social, por ejemplo, cuando pasa lo de Gustavo Gatica, que es probablemente el punto más terrible como a nivel de imagen también, es aleccionador, genera una serie de refracciones, genera que la gente quede en total shock. Entonces, yo empiezo a fijarme en eso, cuáles han sido esas escenas que han sido montadas a nivel, por ejemplo, de los estados, de los gobiernos, y cuáles han sido las escenas que hemos creado los ciudadanos para contrarrestar esas violencias. Entonces ahí, por ejemplo, aparecen las tesis con esta imagen que es tan potente, con un mensaje tan universal, que, o sea, estalla en todo el mundo. Y por eso yo empiezo a pensar, bueno, de las imágenes que a mí me parecen con esta fuerza, ¿no?, discursiva, creadas por los ciudadanos en contextos adversos, en donde además generar una imagen así significa un peligro para tu vida, o sea, es un riesgo total, una entrega. Me doy cuenta que, claro, está la cueca sola por una parte, y está, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Y ahí empiezo a hacer estas conexiones y me empiezo a dar cuenta que lo textil ha estado ligado a todas las causas sociales, ya sea en formato de pancarta. ¿Cuántas veces no hemos visto la gente armando, ¿cierto?, estas tremendas pancartas que se llevan adelante en una marcha, los mismos pañuelos? Entonces, cómo finalmente un pañuelo, en este caso concreto, sintetiza diferentes cosas. Entonces, si me permiten, me gustaría leer una cita chiquitita que es parte de esta investigación, que es de una teórica que yo conocí acá en México. Ella es Ileana Viegues, es una mujer que tiene un libro muy potente que se llama Cuerpo sin duelo, y que habla de esto, ¿no?, en Latinoamérica, pero desde el arte. Entonces, ella habla del pañuelo como una prenda, dice, altamente cargada de sobrevivencias. Porque aquí aparece un concepto interesante que es el concepto de supervivencia. Entonces ella dice así: sobre las cabezas de las madres y abuelas, o colgados en una tendedera pública, de cualquier modo, los pañuelos condensan las narrativas del dolor en Latinoamérica. Son las escrituras del dolor, del amor, de la espera, engramas fantasmales, pero también son el tejido de líneas, las iras de las memorias, la tenacidad de las supervivencias. Entonces ella, bueno, y aquí, bueno, ese libro para mí fue fundamental y lo es todavía. Es un libro muy difícil de leer, muy difícil, porque es lo peor, así en Perú, en Colombia. Pero es interesante como tú te vas dando cuenta de que al final estos emblemas funcionan como representación de una ausencia. Y eso es lo interesante, de cómo el ser humano, en su necesidad de trascender a esta vida, no al ordinario, eh, encuentra las herramientas para expresar esa ausencia. Y en el caso, por ejemplo, de las abuelas de Plaza de Mayo, esto pasa de manera anecdótica, porque las abuelas, ellas
deciden en un punto, porque ya estaban medio organizadas ante el secuestro, la desaparición de los hijos, de las hijas, de los nietos, ¿no? En gestación, y ellas deciden va a haber una gran misa en una parte de Buenos Aires, entonces ellas deciden ir y dicen, bueno, pero ¿cómo nos vamos a reconocer? Y dicen, bueno, pongámonos una flor, pongámonos esto, pongámonos un pañal, dice. Pongámonos los pañales de nuestros niños. Y ahí es que viene el gesto y, o sea, me parece un gesto sumamente potente, ¿no? Como desde un ícono de humilde, ¿no? O sea, no estamos hablando de la alta costura, no, estamos hablando de un pañuelo o de un pañal. ¿Y qué pasa con la cueca sola? Lo mismo. El pañuelo simboliza la ausencia de los hombres, de los hermanos, de los padres, ¿no? Que ya no están. Entonces, sí, eso es por una parte como esta investigación, y luego ya también se extiende un poco a las artes visuales, en donde que un poco también lo que pasa con las tesis, que me gusta mucho porque ellas están en esta delgada línea entre el activismo y el arte. Entonces, es muy bonito como ellas logran traducir un mensaje, porque es literal lo que hacen. Ellas agarran textos de teóricas feministas latinoamericanas y las instalan de manera colectiva para que todos podamos entenderlo, porque la teoría siempre está muy lejos y está en las academias. Entonces, claro, luego de esta pequeña, como de este pequeño análisis de este emblema, vienen ya centrados en las artes visuales. Gracias. Eh, yo creo que, no sé si seré la única, pero yo no sabía que esa era la génesis del símbolo del pañuelo, de la madre y la abuela en la Plaza de Mayo. Y te agradezco compartirlo. Cada día aprendemos algo. Eh, y, y no, yo quería pedirte que le dieras con lo que tú has investigado, con estas reflexiones, con lo que conversamos ayer que nos iba a compartir. Eh, Me parece súper interesante. Estaba pensando en esto como de la representación de la ausencia, porque no es solo la ausencia física de quienes han partido víctimas de las múltiples violencias que hay, sino que también como la ausencia de justicia, la ausencia de derechos. O sea, pienso en el pañuelo verde, que también, también tiene que ver, o sea, que como con todas estas luchas que conllevan tanto dolor. Así que te agradezco, Rocío. Dale nomás, pues, démosle con el ensayo, lo que nos quería compartir. Mira, yo creo que es corto el ensayo, pero les puedo contar un poco antes de eso, porque, bueno, yo en mi investigación trabajo prácticamente solo con teóricas feministas y latinas. Fue como una decisión. Pero trabajo con dos autores europeos, porque hay uno que realmente me parece increíble lo que hace, que es Didi Uberman, que él retoma la investigación de otro historiador del arte, que básicamente, claro, llegado el siglo XXI, Didi Uberman hace esta lectura de este otro historiador que hizo su producción, digamos, de pensamiento a finales del siglo XIX y principios del XX. Ese autor se llamaba Avi Warburg. Avi Warburg, básicamente, como para hacerles el súper resumen, estuvo en el mismo psiquiátrico de Nietzsche, ¿ya? Entonces ya tenemos una figura como sumamente compleja, y bueno, él aborda la historia del arte, pero me gusta mucho cómo lo hace, porque al final la historia del arte es indivisible de la historia en mayúsculas, ¿cierto? Y este personaje, que es Avi Warburg, él dice que independiente de lo que la historia quiera contar, que diga, por ejemplo, en la vanguardia artística, por ejemplo, existió el surrealismo, esto y lo otro, hay remanencias, hay cosas que no quedan en la historia oficial y que de alguna manera reaparecen. Entonces así es como él instala este concepto que Didi Uberman lo abarca, y es precioso ese libro, como el concepto de supervivencia. Entonces ellos
en el fondo los pensamientos de ambos a lo que apuntan es que todo aquello que deseas ocultarse, por las razones que sean, reaparece. Y al reaparecer, complejiza el tiempo histórico. Y a mí eso me hace mucho sentido con esta investigación porque imagínate cómo se intentó, por ejemplo, con las abuelas de Plaza de Mayo, cómo mataron a algunas, secuestraron a otras, y eso se convirtió en una lucha tan potente que, por ejemplo, que eso es otro dato, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, 3 derechos de la Declaración de Derechos del Niño se incluyen. Que no sé exactamente cuáles son, pero creo que tienen que ver, por ejemplo, con cada niño tiene derecho a un nombre y a una identidad. Por esto, ¿no? Porque estos niños los secuestraban y se los pasaban a otra gente, y los vendían y miles de cosas. Entonces, un poco esa supervivencia para mí es fundamental con la historia de Latinoamérica, porque la historia de Latinoamérica, desde los españoles en adelante, escrita, ¿cierto?, bajo sus códigos, ha sido una historia de aniquilación. Sin embargo, hay saberes, hay expresiones que están. Y los tejidos, eh, incluso en la cerámica, en los objetos, en muchas prácticas que se han logrado traspasar, obviamente en el camino han habido sincretismos, han habido pérdidas y han habido ganancias de otras cosas, tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Como con una necesidad de trascendencia, una necesidad de memoria. El ser humano necesita la memoria, porque eso le da peso, ese es mi punto de vista, o sea, le da peso a la identidad propia, ¿no? Tu familia, lo que sea, ¿no? Tu espacio, tu casa, tus objetos. Entonces, claro, entonces ahí hace mucho sentido como esta idea de supervivencia con todo lo que voy a abarcar en la tesis, que es amplia. O sea, los pañuelos es una parte, y luego viene otra parte en donde yo hablo de lo textil, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, desde el bordado chipivo, que el bordado chipivo es un lenguaje, el bordado de la Amazonía peruana, o acá en el norte de México, en la estambrería de los huicholes, que ellos traducen sus experiencias con el peyote, y son geométricas, o sea, y hay otra narrativa que obviamente es intraducible al lenguaje escrito, porque tiene otras dimensiones, porque tiene dimensiones, por ejemplo, de ritual, por ejemplo, si pertenecían a un ritual, ya eso se amplía, porque hay una cosa con la experiencia. Se escucha mucho el ruido, mis vecinos están, ¿no? Ya. Entonces, claro, eso tiene que ver con la investigación, y voy a leerles un pedacito como de cómo parte esto, Dale nomás, Rocío. que se llama, bueno, la reiteración de los pañuelos, y parte con una cita a un fragmento de la cueca sola de Gala Torres, que dice: sin ti, prenda querida, triste es la vida. Así parte el capítulo, ¿no? Entonces dice así: si trazáramos una genealogía de la lucha de las mujeres latinoamericanas en distintos escenarios de violencia en el último siglo, podríamos dibujar una suerte de mapa textil, en el cual arpilleras, bordados y pañuelos serían elementos fundamentales. De ahí que diversas formas de expresión de resiliencia, enlazadas por emblemas a primera vista inofensivos, funcionarían como canales mediante los cuales acceder a esa intimidad, que adquiere fuerza cuando se transforma en un anhelo colectivo. Ya fuese para cubrir el rostro y así ocultar la identidad, para reconocerse en las marchas, bailar, secar lágrimas, o en los peores casos, a manera de sudario cubriendo el cuerpo de un muerto, los pañuelos han representado un símbolo de enorme carga emotiva ligado a las protestas e insistencias de las mujeres del norte al sur de nuestro continente. Y ahí viene una imagen que se las voy a mostrar en papel, porque no logramos hacer esta parte tecnológica, pero que es una imagen maravillosa
de la fotógrafa argentina Adriana Lestido, que se llama Madre e Hija en Plaza de Mayo. Se Preciosa. vio, se vio. Se vio. Después igual yo la puedo linkear, les puedo pasar toda la bibliografía, todo. Bueno, después viene la pequeña cita que les leí hace un rato, entonces voy a continuar con lo que viene abajo. Símbolos humildes determinados por hechos violentos, como la corrupción política, las dictaduras, el narcotráfico, los incontables feminicidios, la trata de personas u otros. Los pañuelos han servido a diversas causas sociales, la mayoría de las veces empuñados o vestidos por esposas, hijas, hermanas y abuelas de familiares desaparecidos, asesinados o encarcelados injustamente. En el caso de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, el elemento utilizado no fue propiamente un pañuelo, sino un pañal, metáfora que sintetizó en un objeto la apropiación de los bebés de sus hijas e hijos detenidos y desaparecidos en etapas de embarazo durante la última dictadura argentina. Evidentemente, la incesante lucha de estas mujeres en materia de derechos humanos y sus alcances a nivel mundial sirven para ejemplificar la resistencia ocurrida en el cono sur del continente americano, sacudido durante las últimas décadas del siglo XX por la Guerra Fría y los ideales políticos y económicos de un sistema capitalista en ascenso. Así es como los pañuelos, en cuanto emblemas de lucha, permitieron a esas madres y abuelas la posibilidad del reconocimiento mutuo en las calles, estaciones de metros y cafés de la capital argentina, pero también posibilitaron la sobrevivencia mutua a una tragedia mediante la gestación de una comunidad que, si bien encontraba su punto de unión en el dolor y la pérdida, lo hacía de igual manera en la esperanza del reencuentro. La acción de portar sobre sus cabezas estos pañuelos, y protestar cada jueves en Plaza de Mayo, condensa en un solo signo un impulso de vida latente por esos niños secuestrados y sus padres desaparecidos, subrayados con insistencia mediante la inagotable búsqueda de sus familiares vivos. De manera similar, al otro lado de la cordillera, las abuelas, esposas, hijas y hermanas de detenidos desaparecidos en la dictadura chilena utilizaron el mismo emblema como forma de protesta. Con intensa emotividad e inspiradas en el baile nacional, la cueca, donde la danza en pareja está basada en el cortejo entre el gallo y la gallina, las víctimas crearon décimas, ritmos y bailes que escenificaban la ausencia de los hombres desaparecidos, a la par que exigían verdad y justicia. Esa es una imagen de Marcelo Montesino que se llama Cueca Sola, fotógrafo chileno. Este acto, sumamente significativo para la sociedad chilena de postdictadura, puso a las mujeres en la primera línea de lucha e influyó en las futuras generaciones chilenas por su carga emocional y performativa. En la actualidad, la cueca sola se sigue bailando en múltiples escenarios de denuncia y sus pioneras representan igualmente un ejemplo de comunidad que sobrevivió a la tragedia de la pérdida. En ambos casos, el sentimiento común a estas dos expresiones es una negación al duelo, ocasionado por la imposibilidad de hallar los cuerpos de sus seres queridos, que a través de la protesta remarca sus vidas y los vuelve presentes. Desde el campo de las artes visuales, diversos artistas se inspirarían en estas manifestaciones, como fue el caso del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, que citó la cueca sola en la obra La Conquista de América, realizada durante el 12 de octubre del año 1989 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Santiago de Chile. Vemos entonces que por medio de la performance, los artistas denunciaron los horrores de la colonización en Latinoamérica, bailando descalzos sobre vidrio molido proveniente de botellas de Coca-Cola y colocado sobre un mapa de América del Sur. Producto de las heridas causadas por la danza, Pedro Lemebel y Francisco Casas trazaron una pintura con sangre sobre lo que fuese la representación de un territorio secularmente violentado y colonizado.
Esta vez la alusión fue a Estados Unidos y su estrategia directa de expansión económica por medio de la financiación de las dictaduras latinas de finales del siglo XX. Esta es una imagen de Paz Errázuriz en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí están Pedro Lemebel y Francisco Casa haciendo esta performance que también se llama Cueca sobre vidrio molido. De esta forma, la performance como medio de expresión en los casos anteriormente mencionados, ya fuese desde la protesta social o el arte, reitera el uso de los pañuelos y los reconoce como emblemas de lucha, tal y como los rayados sobre esas enormes estatuas emplazadas en México y Chile y el resto de América Latina. Estos símbolos acompañan las diferentes manifestaciones de resistencia y potencian la fuerza visual de sus acciones. Si bien en el caso de las abuelas de Plaza de Mayo y de las intérpretes de la cueca sola, el pañuelo accionó como metáfora de sus seres queridos y ultrajados, en cuanto a las protestas feministas actuales, este elemento textil condensa diversos anhelos: la lucha por los numerosos derechos negados a la mujer históricamente, la defensa respecto de la autonomía personal y colectiva para decidir sobre nuestros cuerpos, y por último, como recuerdo tácito de las víctimas de violación, violencia y feminicidio a las que se persigue ajusticiar. Entonces, en una sociedad bombardeada de imágenes y mediatizada a niveles impensados, lo ausente vuelve a tener un insospechado peso, sintetizándose nuevamente en el objeto. Los pañuelos, cargados de valor simbólico, permiten atrincherar y contener los deseos de millones de mujeres violentadas y amparadas bajo una misma causa, en todos esos escenarios de violencia que se desean transformar irremisiblemente. Qué bonita imagen. Sí, ese es el ensayo. Hoy, Rocío, es bien conmovedor, pues todo, como esto, pensaba que en el pañuelo como reiteración, pero también por la reiteración de las injusticias que no nos dejan de ocurrir, que van tomando nuevas características y que obviamente las comunidades van buscando la resiliencia, la forma de enfrentarla, de procesarla, todo esto que en algún minuto tú usas también esta palabra como de reparación, ¿no? Mira, te voy a dejar una cajita de preguntas a partir de ahora para que hay un comentario, no sé si tú lo alcanzaste a leer, de una, acá está más abajo, que comentaba que en el Museo Reina Sofía hay una exposición de 500 pañuelos que tienen que ver con detenidos desaparecidos de México, pero que nadie dice de qué son. Acá está, 300 pañuelos, María Ábalos comenta eso. Lo voy a... Sí, me parece súper interesante porque en el fondo también nos habla un poco como de estos símbolos que de alguna manera son, están ahí, pues. No sé si se ve la cajita de preguntas, si alguien, bueno, pueden hacerlas también por el chat, ya aquí vamos a estar atentas si es que alguien tiene un comentario o quiere saber algo más sobre lo que nos está contando Rocío, ¿ya? Bueno, en relación, yo quisiera aprovechar de comentar que es lo que viene después en este mismo capítulo, que abordo a otros artistas. Hay una artista que es una artista súper famosa acá en México, que es Teresa Margolles, que ella también ocupa lo textil como, bueno, ocupa diferentes medios, pero tiene una obra en particular que se presentó en la Bienal de Venecia, ya no recuerdo de qué año, está en mi tesis en alguna parte, pero ella representa a México, ¿cierto? Con una obra. Entonces, en esa obra lo que ella hace es un trabajo que, bueno, hay mucha gente a la que le genera muchos anticuerpos su obra, porque es muy fuerte. Ella trabajó como forense
en Morges, en el norte de México, en la época más dura de la guerra contra el narcotráfico, y, y ella lo que hace es llevar sangre a Italia y impregna paños y hace una bandera que está impregnada de sangre en un pabellón de la Bienal, y luego hace varios performances con eso, en donde hay gente que borda la bandera, luego ella la saca, la lleva al océano, la lava, pero también, o sea, como nuevamente lo textil y esta metáfora que puede ser un poco obvia tal vez, pero de la reparación del tejido social, también a partir de estas prácticas textiles, porque yo creo que tiene que ver con algo de inmediatez. O sea, finalmente lo textil es algo que está en nuestro cotidiano, en nuestra ropa, en nuestras casas. Entonces creo que también propicia algo que por cercano lo ocupas. Y creo que por eso la obra de Margolles, me gusta esa obra porque me parece potente por eso, porque lo hace a partir de algo sumamente eh, sencillo, pero conceptualmente es muy fuerte lo que es el gesto. Nos comentaba que no es que los pañuelos estén exhibidos, sino que están guardados en el museo. Hay estos 300 pañuelos. Cuando decía yo que no los enseñan, me confundí, pensé que era que no enseñaban de qué trataban, pero están esos pañuelos ahí también. Que hay una obra que yo he visto que son de pañuelos bordados, que tienen los nombres de personas desaparecidas o asesinadas, de femicidios y también de desapariciones en México. Te contaba también que a propósito de la marcha que hubo acá en Chile la semana pasada, que había un montón de elementos textiles en juego, pues, ¿no? Eso que como de reapropiarse, ¿no? Las capuchas, los lienzos, eso que decías tú, que siempre el lienzo fue de género, en los primeros lienzos, las marchas de resistencia siempre están ahí. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, alguien que se haya ido incorporando recién, o si tú tenés algo más que nos quieras ir comentando, ya estamos. No me di ni cuenta cómo pasó la hora. Sí, pasó súper rápido. Sí. No, solamente decirles que sí, o sea, bueno, yo tengo este trabajo que es mi tesis de maestría que salió recién del horno, que se llama Antimonumento y que tiene que ver con otras, bueno, se abordan varias cosas, pero tiene que ver un poco con lo que les contaba adelante, como con otras maneras de escribir y de reescribir la historia, desde los lugares y desde los sujetos que hemos sido ignorados, básicamente, siempre, y que tengo muchas ganas de llevarla a Chile, de hacer una publicación. Ese creo que es el siguiente paso, un poco para sacarla de la universidad, ¿no? Uh-huh. Y sí, decirles eso, decirles que acá está mi Instagram, voy a subir ahora una publicación con las imágenes que mostré en la charla también para quienes quieran como buscarla, lo mismo los libros, son libros, tal vez el de Iliana Viegas no es tan accesible, pero el de Didi Uberman es accesible y yo lo tengo en PDF, entonces si alguien lo quiere, también se lo reenvío. Eso. Sí, eso sobre todo, como ampliar, yo creo, ampliar los conocimientos, porque si no, ¿para qué? Se quedan ahí Para nomás. que no se queden ahí guardados o protegidos en un lugar que no se van no se va a poder acceder, ¿no? En el fondo eso. ¿Y qué pasó después con esta investigación con lo que tú partiste contando a propósito de toda esta reflexión que te llevó el, lo que había pasado con el patrimonio, con ¿cómo se llama? El ángel de qué era? Yo le había puesto el ángel de la guarda, pero no era el ángel de la guarda, el ángel de la... Bueno, pero es lo mismo. Claro, el ángel de la independencia. Bueno, sí, la reflexión fue esa. La reflexión es que básicamente para el mundo en general, el único patrimonio es el masculino
y los monumentos son lo mismo. Ujú. O sea, el monumento, si tú te fijas, todos los monumentos tienen nombres de hombres y las calles y las estaciones de metro y todo. Y cuando toca representar a una mujer, es el ángel de la independencia, es la victoria alada, como se llama acá. O sea, no tiene nombre, es una alegoría de algo, Mm. no tiene identidad, no tiene historia. Y además es un ícono blanco, es un ícono, o sea, tiene cadenas cortadas por la libertad, tiene unas coronas de olivos de Grecia, que francamente, o sea, acá en México, por ejemplo, hay una cultura tremenda, riquísima, y sin embargo, nos falta el que se ofende porque pintaron el pinche ángel. Y Mm. hay una terrible como un autorracismo, un racismo interno, un colonialismo interno, y que yo hice una escultura del ángel, que está acá muy cerca mío. El ángel no era un ángel delgado, no era un ángel armónico, lo primero que me dijeron era que era feo. O sea, imagínate. Sí. Era feo. Ah, sí, con el pecho afuera sexualizándola. Exacto, sexualizándola pero inalcanzable. Ujú. Porque para ser mujer aparte tienes que ser virgen, ¿no? Entonces imagínate. Entonces sí, esa ha sido como la gran reflexión, como entender que hay una triada, que es esa triada, ¿no? Que es como colonial, patriarcal, patrimonial, y por otro lado está como la memoria, la identidad, la resistencia, y que se pueden crear otros íconos. Y los íconos son importantes. El ser humano trabaja, sí, sí, Fran, a ver, trabaja con con las sociedades necesitan de sus íconos. Siempre lo hemos hecho así, con ese arraigo. Entonces, por eso yo me siento súper orgullosa de llevar este pañuelo, y además me lo regaló mi primo, y lo trajo de Buenos Aires. O sea, es real, y lo traigo a las marchas, porque estos son nuestros íconos, estos son nuestros patrimonios. Esta es la memoria que nosotros, las mujeres y las incidencias estamos creando. Y necesitamos, creo, y quiero como ser críticos frente a todas estas otras cosas, estos modelos, tanto de belleza como de comportamiento o de lo que sea, ¿no? O sea, tenemos todo el derecho a construir nuestro propio camino y creo que en eso estamos. Mm. Creo que en eso estamos. Acá es lento, es muy lento. México es una sociedad súper compleja, muy rica. Yo amo este país. Es un país que me sorprende todos los días, pero no todas las veces me sorprende de buena manera. Y vivir acá me ha significado como mujer, ya ni siquiera como artista ni como nada, solo como mujer, tener que tomar distancia con ciertas posturas radicales, por ejemplo, respecto a los hombres, porque acá a la mujer se le respeta mucho menos. Por esa razón, yo, valga la redundancia, respeto mucho a los feministas mexicanos, porque hay que tener ovarios acá para enfrentarse a todo. O sea, realmente acá, si la marcha es separatista, bienvenido sea, porque las únicas personas, los únicos hombres que están en las marchas son aquellos que han perdido a sus hijos. Y eso es todo. O sea, que vengan otros güeyes a pasearse en las marchas, no, y eso está muy bien, porque acá los hombres ocupan todo, todo, todo visibles. Mm. Bueno, es eso que nos comentan también tiene que ver con lo identitario, ¿no? De que cada pueblo, cada país ha tenido que ir haciendo sus propias versiones, reapropiándose, generando otros símbolo, o sea, el pañuelo verde de Argentina no es el mismo que el pañuelo que se usa en Chile. En Chile incluso hay muchos pañuelos hoy día, eh, desde distintos frentes, distintas luchas, el pañuelo de las mujeres, el pañuelo antirracista, antifascista. Yo miraba el otro día las capuchas de distintos colores, eh, y creo que hay algo interesante pasando en esta observación que tú has podido hacer también, o sea, porque está todo pasando ahora, todavía.
Y lo otro, pensando en lo textil, a propósito de cómo también nos reapropiamos de las prácticas textiles que estaban, ya lo hemos dicho montones de veces acá en la escuela, pero siempre es bonito resaltar eso de cómo nos hemos reapropiado de las prácticas textiles para transformarla en una herramienta de resistencia de distintos ámbitos, para distintas luchas de la tierra, de los pueblos, de las mujeres, de las disidencias, o sea, multiplicidad, y a mí me encanta verlo, las capuchas reinterpretadas, creo que hay mucho todavía que se va a seguir haciendo y uno se va a seguir encontrando con cosas que pueden ser, como si tú, una reiteración, pero cada una en su misma tiene una validez propia, ¿no? Una particularidad y además lo textil en su esencia, en su quehacer. O sea, lo textil, obviamente lo artesanal textil, no las máquinas, hay una actividad humana y hay una marca humana. A mí como artista me interesa eso. Yo puedo mirar el arte mínimo, el arte conceptual, pero a mí me emociona ver la impronta humana, la huella de alguien que estuvo ahí y que creó algo, ¿no? Y lo que sí tiene es, y es un poco ya no a lo que yo concluyo un poco, las prácticas en sí mismas son un acto de memoria, se reactiva la memoria, porque tú cuando estás tejiendo, tú cuando estás bordando, tú estás trayendo contigo también todo un aprendizaje que viene de mucho más atrás que ti mismo, que así mismo es una historia, es una identidad. Y creo así, pero fervientemente que sí. O sea, hay, lo textil, también pasa con los cerámicos, que me gusta mucho también. Hay un acto muy subversivo, porque tú estás trabajando en la tierra. Esta tierra hoy la estoy ocupando también, y eso es algo precioso. También uno, tanto el estético como lo que lo realiza, uno entra en un trance medio meditativo, que también es una ganancia, porque es tiempo para ti, tienes tiempo para ti. Es un tremendo privilegio. Entonces, no solamente, y eso es lo que me gusta, o sea, no solamente lo micro, a lo macro, cuando tú ya luego no eres una sola, son miles, y los que están haciendo lo mismo, que están haciendo esto, que están activando la memoria, solamente por medio del placer. Eso es algo que a mí me importa mucho, que lo siento así, porque vi los tejidos que hacía mi abuela, no los entendía, no cantaban, y hoy estoy haciendo y he recuperado técnicas que ni siquiera sabía cómo se llamaban, y ahora puedo hacer las cosas que hacía mi abuela hace 20 años. Mañana tal vez yo se la enseñe a mi sobrino, prima, etcétera, ¿no? O sea, tiene un caudal de memoria familiar, que es una memoria de un contexto específico. Voy a cambiar el nombre porque la palabra yo tampoco, porque alude, ¿no? Alude al padre, alude a lo que ya sabemos. Nos quedan 5 minutitos. Yo no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Yo me voy a ir despidiendo. Si no hay ninguna pregunta, yo les voy a recordar que este live queda grabado y que nosotros, qué bonito, estuvimos, gracias por ese mensajito, súbalo para que se vea. Y contarles que durante la semana nosotros compartimos las redes sociales de Rocío y ella amablemente nos ha ofrecido quien quiera preguntarle sobre esta charla, que tenga alguna duda sobre su referente académico, los autoras y autores que ella nos citó, ahí le pueden estar preguntando cualquier cosa que necesiten. Y no sé, Rocío, si yo me voy a despedir en este punto y te agradezco muchísimo este espacio y la posibilidad de mirar esta hermosa reflexión que estáis haciendo. Ojalá nos veamos en Chile, ahí nos encontraremos cuando vuelva. Y nada, pues te dejo la palabra a ti para que tú te despidas. Muchas gracias a quienes se conectaron.
Muchas gracias, Leo, también. Por que haya coincidido. Y creo que son temas necesarios, sobre todo ahora que estamos a corto de nuestra memoria tiene cabida racismo. Entonces, aprovecho esta tribuna también para decir eso, que lo hagamos no solamente por nosotros, sino por nuestras memorias, de nuestra gente, de nuestra es necesario que cambiemos. Así que muchas gracias. Quedo abierta, ya sea por mi chat personal como de Instagram, por cualquier pregunta. Muchas gracias por admiro mucho el de la escuela. Es sumamente necesario de más prácticos de la academia y muchas gracias por apoyar. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.